doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes, bienvenido también. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fantástico. Bueno, empiezo con doña Sara, aquí los chapados a la antigua, las damas primero. Eso es. Vamos con el IBEX. No, el no, IBEX, los educados. Muy bien. hombre, Chapados a la antigua, no. Simplemente educados. ¿no? Me alegra que lo vea de esa manera. Otros dirían que es un micromachismo. O esa cosa. No, bueno, mire, el IBEX. Analicemos la sesión de hoy. Parece que las presiones inflacionistas no han sido muy tenidas en cuenta. La banca la vemos porque detrás de la lista esa que yo antes comentaba estaba Bank Inter, en fin, estaba toda la banca en bloque hoy en tono, pues, francamente poderoso. Bueno, pero realmente si lo pensamos, si la banca está poderosa es precisamente porque sí que se está entendiendo que va a haber subidas de tipos quizá anticipadas, y es decir, está subiendo la rentabilidad de la renta fija, ¿no? Los tipos de interés. Eso demuestra un poco que esas tensiones inflacionistas sí que están ahí. Ayer fue un día que no pudo haber más volatilidad, el CFD de volatilidad, el nuestro, que replica el VIX, se incrementó un 9% en el día, llegó a subir. O sea que imagínate, los que compraron ese CFD por la mañana pudieron ganar un 9 en el día. Ojo que esto tiene su riesgo, pero así fue, ¿no? Y demostró el miedo que tenía el mercado. Hoy el mercado se animó a comprar, tuvimos datos macro positivos, algunos, pero en realidad las tensiones siguen ahí y el miedo sigue ahí. Entonces yo no tengo tan claro que la bolsa va a seguir por buen camino, es decir, podemos seguir viendo volatilidad y este miedo. Sí, sí, ya sé de lo que habla, sé de lo que habla. Por cierto, y añado, le voy a pasar a usted el balón, pero voy a añadir, porque si no se me olvida, que el Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus previsiones de crecimiento para este año. O sea que la cosa va un poco de recular. Bien. Profesor Avellán. Tendremos que ver cuáles son los resultados de las empresas que pronto empezarán, sobre todo las estadounidenses, que se esperan que sean buenas. Tendremos que ver también pues, qué ocurre sobre todo en China, bueno, si tenemos o no tenemos burbuja inmobiliaria. Y bueno, habrá que ver también los datos de empleo de Estados Unidos, que yo creo que van a ser también importantes, y ver si seguimos esa senda, si cogemos carrerilla o no cogemos carrerilla. Hay datos buenos en cuanto, por ejemplo, a COVID. El nuevo medicamento de Merck es un dato muy positivo, muy bueno. Retrasa o mitiga los daños que tiene el COVID. Y bueno, pues hay datos buenos, hay claroscuros en el mercado. Antes de abandonar el IBEX, me gustaría que hablásemos del subidón del BBVA, 6,50 arriba, siendo que pues, el sector está en crecimientos de 3 o del 4, pero 6,5 arriba es muchísimo lo que hoy los inversores han premiado al BBVA. Yo creo, o sea, hoy por lo que hemos visto no hemos conocido nosotros en CMC ninguna noticia concreta que se pueda atribuir. Entonces yo lo que creo es que efectivamente hoy la banca ganaba y hay veces pues que el mercado se inclina más por unas compañías de un mismo sector que por otras. Un apunte súper rápido, un momento del tema de la bolsa y la inflación, que es ver cómo están los precios del crudo, que no se puede hablar casi cuando hablamos de mercados sin tener en cuenta, y menos ahora, los precios del crudo que están en máximos de hace 3 años, y en el caso del Brent creo que son $82 el barril, y eso demuestra, porque hubo reunión de la OPEP el lunes, no van a incrementar producción, y eso demuestra o significa que puede impactar en la inflación. Sí, se ha reflejado en las bolsas asiáticas, claramente ha tenido el peso el precio del crudo en las bolsas asiáticas que han caído. Bueno, Japón ha sido más que nada por el anuncio de posible subida de impuesto de sociedades, a ver si vemos el efecto que tiene, ahí se ha reflejado perfectamente la caída. Ya que usted nos lleva a Asia, pues sin salir del continente tenemos que hablar de que después de la crisis de Evergrande, la gran inmobiliaria que está pues como aliciente, que ayer la echaron en la bolsa de Hong Kong, la cuestión es que hay otro monstruo, otro gigante chino que tiene un nombre que, Fantasía, una inmobiliaria llamada Fantasía, que ha empezado a impagar los bonos, y que esto pues podría encarrilar una segunda preocupación, siempre hablando de inmobiliarias chinas. Sí, es una empresa mediana. Hay otro anuncio, dejó de cotizar Evergrande, que hay una apuesta por comprar el 51% de la principal competidora de Evergrande, es decir,
Lo que hay detrás, más que estos temas que son, bueno, no son puntuales porque Evergrande es realmente grande, valga la redundancia, pero lo que hay detrás es si estamos ante el pinchazo de una burbuja o no hay una burbuja. Es decir, De Guindos ya ha dicho que bueno, que tampoco afecta demasiado, pero habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas fechas con el resto de inmobiliarias. Bueno, si lo dice uno que estuvo en Lehman Brothers, ya. Ahí habrá que estar Lo que ha dicho que es verdad, lo que dice, o que es verdad, que lo que él interpreta, que esto demuestra que la negatividad de estar tan apalancado y no tener liquidez, que luego es verdad cuando vemos empresas... Bueno, dirá lo que quiera y espero que tenga razón, pero el build, que parecía la tónica de todo el sector inmobiliario chino, sí, no, eso claro. hay un antes y un después. Que hay burbuja, yo creo que es evidente. Otra cosa es que afecte en Europa, porque yo creo que no tenemos tanta exposición la banca europea, pero que hay... Y luego que si hay esta operación corporativa y es comprada, pues ahí pueden salvar un poco el tipo y salvamos la situación allí digo. Si un no, problema menos, ¿no? Eso es, bueno, eso es. Hablemos entonces de nombres propios en España. Quedan 4 días para la OPA de Naturgy y en lugar de decir, bueno, pues sale a Yactaes, ya veremos en qué queda esto, la cosa se crispa aún más de lo que ya llevábamos contado. Los motivos ya los conocen ustedes. La diferente manera de ver los dividendos por parte de los australianos y IFM y por parte de CaixaBank, Criteria, etcétera, el otro gran núcleo duro, el histórico, el de siempre, que ha llevado a que uno de los hombres más discretos que hay en España, que es Isidre Fainé, que echa chispas con lo que toca la publicidad que hacen los de IFM para que acudan los accionistas a la OPA. Doña Sara. Es que es un culebrón que no sé muy bien qué comentar. ¿Va a salir o no va a salir de aquí al viernes? Yo creo que, a ver, mi conclusión, y Juan es más experto en este tema que yo creo que está complicado, pero lo que pasa es que IFM ahora ellos lo que dicen es, si por lo menos alcanzo el 17, me sirve. Pero en realidad era un 22 y luego hay poco capital flotante que pueda acudir, pero lo que está claro es que hay tal tensión que yo no sé si al final sale, que va a salir de ahí. O sea, es decir, si al final sí que la hay, que puede salir de esa tensión, que quieren 2 consejeros que no quieren tener dividendo, Criteria, Caixa diciendo que poniendo una nota que hay esa tensión, que no están de acuerdo. Entonces, al final, yo no sé si será muy positivo que al final salga. Está claro, es que es eso, el fondo australiano anuncia que quiere no repartir dividendos, con lo cual, sumado a la poca liquidez que le va a quedar a la acción, es decir, si yo anuncio que no va a haber dividendos, que va a haber poca liquidez, lo que estoy haciendo es, venda usted, acuda a la OPA, es una forma también de presionar, diciendo detrás que está Criteria, que dice, oiga, es que nuestra fundación, entre otras cosas, vive de los dividendos, porque tiene que darle... El primer aportador a la fundación efectivamente, de CaixaBank es efectivamente. Entonces, pues, dicen que el precio es bueno, independientemente de por dónde esté el precio, porque dicen, una vez que llegue la OPA, pues que otro argumento que dan es que va a caer mucho el precio, con lo cual lo que están haciendo desde IFM es impulsar al accionista que venda. Los accionistas casi todos son pequeños, son fondos con pequeñas participaciones y bueno, pues veremos que... Tampoco tiene mucho sentido que no tiene mucho sentido para ellos quedarse después de esto, o sea que lo vemos. Aquí lo que tenía que haber hecho en realidad era haber tomado una posición el gobierno en condiciones. Esta OPA no tenía que haber estado encima de la mesa. Está en juego pues los gasoductos, está en juego la segunda eléctrica española, igual que ha hecho Francia. Hay determinados temas que hay que decir, señores, no es el momento o no se debe de hacer esto aquí, y tenían que haberlo hecho. Se hizo el 2 de agosto de una forma... pues profesor, el tema lo han dilatado tanto en el tiempo que al final tenían que decir que sí, y desde luego esto empezó mucho antes de las crisis energéticas. Eso es lo que está mal 6 hecho. meses tardaron. Claro. 6 meses tardaron en hacerlo. Y esperaron al 2 de agosto. Y ahora, cuidadito, porque nos mira el mundo. A ver lo que hacen con IFM y con la OPA. Contribución fiscal que hacen las empresas del índice general de la bolsa. En el año 2020, esa contribución fue de 32.847 millones de euros, inferior a la que hicieron sus empresas el año anterior, que fue 42.557 millones. Pero, sin embargo, pues a pesar de menores beneficios, de dividendos y de la caída de la actividad en el año 20, pues... pagaron 32.000 y pico millones, ¿no?
Hay que tener en cuenta todo el tema de reparto de dividendos que afecta muchísimo a la recaudación que hacen. Pero si reflexionamos, lo que se recauda por impuesto de sociedades en general viene a ser unos 25.000 millones de euros, unos 100.000 millones por el impuesto del IRPF y por el IVA unos 75.000, 20.000 por los impuestos especiales. Es decir, la importancia de lo que está encima de la mesa ahora mismo con los nuevos presupuestos, de no recargar la presión fiscal sobre las empresas. ¿Para qué? Para poder impulsar IRPF, es decir, a base de empleo y el resto de impuestos, sobre todo el IVA también, pues es importante, con lo cual no creo que sea el momento de esa subida que está, no sabemos cómo todavía ni en qué condiciones, que está pactando ahora mismo el Partido Socialista y Podemos. Se habla de un mínimo del 5% en impuesto de sociedades. ¿Eso qué le parecería? Un mínimo de un 5% en impuesto de sociedades, pues aceptable, ¿no? Aceptable, siempre, no lo sé, habría que ver en qué condiciones y habría que entrar mucho más en la letra pequeña, yo creo. Sara. En términos generales estoy de acuerdo con lo que dice Juan. O sea, en términos generales esto demuestra la gran aportación que sí que hacen las empresas del IBEX, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer, y más ahora, es incentivarlas, ayudarlas, generar empleo, no presionarlas. Bueno, uno de los mantras, ya sabe usted, que es que los grandes no pagan impuestos, ¿eh? Pues mira, en fin, vamos a hablar de una crisis concreta y con nombre y apellidos, la de Air Europa. Ahora es Bruselas la que, por la vía de los hechos, está imposibilitando la venta de Air Europa a Iberia. ¿Por qué? Porque exige que Iberia le ceda rutas importantes, rutas clave a Air Europa, y la verdad es que no parece que sea esa la intención de Iberia. Sí, hay un tema que está claro. Si va a comprar Iberia a Air Europa y Europa vacía el contenido de Air Europa, no tiene ningún sentido. Es decir, en Europa necesitamos compañías grandes, compañías potentes. Hay que tener en cuenta que IAG no ha obtenido grandes ayudas como el resto de las compañías y bueno, no tendría ningún sentido. Yo creo que es un mal entendido sentido de la competencia si se vacía a Europa de sus líneas. Ya ha aceptado Iberia pues pasarle a Volotea alguno de los slots, pero independientemente de eso, una cosa es ceder algunos slots que claramente pueden estar en realidad que se conviertan en un monopolio, pero lo que no puede ser es vaciar de contenido a Europa para decirle, oiga, ¿con qué se va a quedar usted? ¿Con la deuda? Pues para eso no lo compro, está clarísimo. Claro. Sara, ¿cómo lo ves? Parecido, sí que es verdad que lo que se pretende, se supone que es eso, que no haya monopolio. Y sí que es verdad que yo creo que ellos contaban un poco con eso, porque previo a eso ya habían cedido parte y habían hecho un documento y ya habían dicho cuando presentaron resultados en julio, ya decían, si esta operación no sale o se complica, tenemos LATAM y ya haremos ahí. O sea, de alguna manera pues hacemos ahí los acuerdos para esas rutas. Pero también estoy de acuerdo que no puedes tampoco, pues eso, si solo te vas a quedar con la deuda y te vacías, pues entonces ¿para qué me sirve la operación? Con lo cual lo que sí es verdad es que se ha complicado la operación, pero que ahora Iberia tiene para alegar y contestar un plazo, o sea que veremos lo que pasa. Por cierto, estamos hablando de forma elidida de IAG, que es la propietaria de Iberia. IAG ha pasado de ser la compañía que pagó más, la más penalizada por el COVID, a ser ahora una especie de valor para salir airosos nunca mejor dicho lo de airosos, de la pandemia. Y eso que, como se decía antes, lo decía el profesor Avellán, estos han superado el problema a pulso con ampliación de capital, no pidiéndole al gobierno como han hecho otros, Lufthansa, por ejemplo. ¿Cómo ve lo de IAG? Bueno, pero viendo los resultados de los que yo hablaba, que vimos en julio, que tienen pérdidas, pero muchísimo menos que el año anterior, lógicamente, pero por ejemplo una posición muy buena que creo que tienen, que es lo que hablamos antes de la liquidez y de las compañías endeudadas, es que tienen muy buena posición de liquidez porque no han usado préstamos que tenían, ¿no? Yo creo que eso es positivo, es decir, que los resultados en términos generales que vimos en julio son buenos. Y luego creo que gran parte del mercado, como son compañías que perdieron tanto el año anterior y que son las que más sufrieron, en el momento que se abrieron las rutas, Estados Unidos y demás, se están animando las compras a todo lo que es sector turístico y especialmente compañías de este estilo, ¿no?
Y sí creo que puede seguir teniendo potencial, pero bueno, también creo que esta operación, lo que pase con ella es importante. Bueno, bien. Está claro. Ahora mismo se están abriendo las rutas, abriéndose rutas a Estados Unidos, abriendo rutas hacia Asia y lo iremos viendo. O sea, el crecimiento que tiene es magnífico y la posición es muy buena. Bueno, pues último asunto. Yo no lo termino de entender. ¿Por qué en septiembre la confianza del consumidor en España ha crecido un 6,7%? ¿En base a qué? Y además con cierta desconfianza porque los datos los elabora el CIS. Y ahí lo dejo. Doña Sara, ¿usted entiende esa subida de la confianza del consumidor? Una pregunta súper difícil porque me la creo, me la tengo que creer. Te diré que tampoco es un dato que, por ejemplo, en bolsa a nosotros nos impacte mucho. En otros países sí. Por ejemplo, en Estados Unidos la confianza del consumidor, pues no sé, lo he estado leyendo. En el empleo hay más confianza, dice la encuesta y demás, pero es que no sé contestar por qué ha subido tanto respecto a agosto, pero ese es el dato. Como no sea por las vacaciones, que hemos ido todos de vacaciones, pues yo creo que la gente viene más animada. Pero lo que sí que es un dato es que aparece un dato y lo que no es de recibo es que estemos cuestionándonos porque estemos cuestionando el CIS, que es un organismo público. Eso es lo que no debería de ser. Es decir, si hay un dato, tendría que ser un dato... y decir, bueno, pues es así y ya está. Y no... Dígaselo usted a Escrivá que cuestiona al INE. Ya, pues, es lo que no debería de ser, que en estos temas deberían estar tan politizados como están. En septiembre yo veo a la gente que no se resuelve el tema de los ERTE, que no se resuelve el tema del paro, que empeora la energía, que empeora tal, que hay elementos objetivos para una pérdida de la confianza del consumidor, ¿no? Yo veo el recibo de la luz y se me quitan las ganas hasta de contestar las preguntas del CIS. Pero estamos saliendo de una crisis de COVID y eso también tiene que notarse, también tiene que tirar. Se lo compro. Y además hay que ser optimista. Al enigma. Muchísimas gracias a ambos por vuestras opiniones y por vuestra presencia en Pulso Económico, como no. Y a ustedes por su paciencia desde sus hogares. Mañana la cita a las 6:30 en punto. Muchas gracias.